Este coche que tenéis a mi lado es el nuevo buque insignia de Volvo. Se llama EX90, es un todocamino de lujo, mide más de 5 metros y tiene hasta 7 plazas. Es rival directo de pesos pesados como el BMW iX o el Mercedes EQS. Por el momento no reemplaza al Volvo XC90 y en esta primera toma de contacto en su presentación nacional voy a tratar de enseñároslo con todo el detalle que me sea posible. Abrochaos los cinturones. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Sí, es un coche 100% eléctrico, pero en este segmento de mercado la electrificación es un potente argumento comercial. Este todocamino de 5,04 metros es capaz de moverse en completo silencio, ofreciendo a sus ocupantes una experiencia absolutamente relajante a nivel sensorial. Y queridos amigos, esa tranquilidad y ese aislamiento del mundo exterior es el verdadero lujo del siglo XXI. Su diseño está alineado con los últimos lanzamientos de Volvo, y en un mundo de SUV agresivos y muy llamativos resulta más amable y más elegante. En vivo es un coche con presencia y llama la atención, pero lo hace con mucha clase. En su diseño hay que destacar sus faros LED matriciales con la clásica forma del martillo de Thor, un perfil lateral limpio y con una línea de cintura bastante alta, llantas carenadas de hasta 21 pulgadas y una zaga con unos pilotos LED cuya forma resalta la cadera del coche. Bienvenidos al interior del Volvo EX90. Si estáis familiarizados con el Volvo EX30, lo que estáis viendo aquí os va a sonar parcialmente. Es un interior muy tecnológico con un esquema de doble pantalla, tenemos muy pocos mandos físicos, mucha sensación de espacio gracias a este salpicadero tan diáfano, a esta consola central semiflotante y al gran tamaño de su superficie acristalada. Además de entrada sentimos que tenemos muchísima calidad, todo se siente muy refinado y muy lujoso. En lo tocante a ergonomía, estamos sentados en unos asientos que son excepcionales. Son comodísimos, son un auténtico lujo para viajar, tienen muchísimas posibilidades de ajuste eléctrico, tienen masaje, tienen calefacción y en definitiva son de lo mejor del segmento. Encontrar nuestra posición de conducción es muy sencilla. También tenemos además muchas posibilidades de ajuste en este volante. Ahora bien, tenéis que saber que para encontrar la posición perfecta de conducción, en el caso del asiento es muy sencillo. Tenemos un mando eléctrico y lo desplazamos. Pero en el caso del volante tenemos que buscar una serie de menús en esta pantalla y desde ahí mover el volante a través de la pantalla. Lo mismo ocurre con los espejos retrovisores. Y lo mismo ocurre, lógicamente, con los controles de la climatización. De hecho, el único mando físico verdaderamente útil que tenemos aquí es esta ruleta que sirve para ajustar el volumen. No tenemos nada más. Tenemos, es verdad, una serie de botones en el volante, pero no hay nada más. Es un interior que ha confiado todo a la tecnología, ha confiado todo a las pantallas, tomando nota quizás de una tendencia impuesta por marcas como Tesla que al final no termina de beneficiar del todo al usuario. También hay otro detalle de ergonomía que no me termina de convencer, y es que los elevalunas traseros hay que activarlos mediante un conmutador táctil situado en la puerta, mediante un botón. No tengo 4 mandos para los elevalunas, tengo solamente 2 y mediante un botón activo los traseros. No es lo mejor, pero es hacia donde vamos dirigidos y hacia donde vamos encaminados en el sector de automóvil. Y es cierto que la falta de botones no nos convence, pero es cierto que nos da un habitáculo con una sensación muy limpia y muy aérea. ¿Qué le vamos a hacer? A nivel tecnológico, Volvo ofrece un producto francamente avanzado, con soluciones que convencen y otras que no tanto. Me explico. Por un lado, la instrumentación digital tiene 8 pulgadas y se sitúa detrás del volante. Tiene muy buena resolución y varios modos de visualización. No tiene muchas posibilidades de personalización, pero permite ver las instrucciones del navegador, algo que considero todo un acierto. Por otro lado, tenemos una pantalla central de 14,5 pulgadas y formato vertical. Es de muchísima calidad, alta resolución y gran fluidez. Su sistema operativo es Android Automotive e integra de forma nativa aplicaciones como Google Maps o el asistente de voz de Google, a mi parecer uno de los más logrados del mercado. No obstante, para acceder a algunas funciones tenemos que rebuscar en sus menús, que no están presentados de la forma más intuitiva. Además, como ya decíamos antes, la climatización y los ajustes de volante, retrovisores o apertura de guantera son ahora con mandos táctiles, por tanto damos un paso atrás en ergonomía. La calidad del Volvo EX90 está a la altura de lo que se espera de un coche de su marca. Fijaos, tenemos cuero en la parte superior del salpicadero, tenemos cuero en la parte superior de las puertas, tenemos una veta de madera natural
un toque muy cálido, muy escandinavo en el salpicadero, en las puertas y en esta consola central. Tenemos un plástico gomoso que imita al neopreno. Lo tenemos en la parte inferior del salpicadero, en esta consola central y también en las puertas. Tiene un tacto francamente muy agradable. Tenemos cuero de alta calidad en este volante. Tenemos detalles metálicos de verdad. Los mandos tienen un tacto excelente. Estas compuertas se deslizan de forma muy suave y todo se siente en definitiva de muy buena calidad. Para encontrar plásticos de menor calidad tenemos que irnos a la parte inferior de la consola central o a la parte inferior de las puertas y aún así van a ser plásticos muy bien ajustados. Nada cruje, como estáis viendo, todo se siente francamente sólido y no hay crujidos de ningún tipo. Es en definitiva un coche a la altura de lo que se espera de su marca. A las plazas traseras del Volvo X90 se accede a través de un hueco que, como estáis viendo, es muy grande y muy regular. Estas plazas traseras son las de un todo camino, por tanto es muy sencillo cargar y descargar a un niño de su sillita infantil o ayudar a una persona mayor. Pero veamos qué tal vamos despacio. Y es que en este vehículo las plazas traseras son un auténtico lujo. Fijaos el primer detalle. Este es un vehículo eléctrico y la batería está debajo del habitáculo. Tenemos un suelo que es completamente plano y aún así mis piernas están en una posición muy natural. Fijaos que las tengo en un ángulo prácticamente recto. En cuanto a espacio, con el asiento delantero regulado para mi 1,83 m, fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, lo bien que puedo meter los pies por debajo del asiento delantero y la cantidad de espacio que tengo hasta el techo, que por cierto es un techo panorámico absolutamente gigantesco. Tengo muchísima sensación de espacio en todas las cotas. Además, fijaos en el detalle, son 3 asientos individuales, aunque el central es un poquito más pequeño. Fijaos que aún siendo un poquito más pequeño, es un asiento muy cómodo, muy aprovechable y en este coche sí podemos decir que 3 adultos viajarán cómodamente en estas plazas traseras. Además, eso no es todo. Tenemos asientos que se pueden deslizar longitudinalmente, que se pueden abatir individualmente y que nos dejan espacio para pasar a la segunda fila. Pero eso os lo vamos a contar en breve. En cuanto a mimos para los ocupantes y en cuanto a amenidades tenemos bastante. Tenemos aireadores en los montantes. Tenemos aireadores en posición central, climatización de 4 zonas, tenemos asientos calefactables, tenemos puertos de carga, tenemos una redecilla en la parte trasera de los asientos y fijaos en esta puerta, de la misma calidad que las puertas delanteras. Estas plazas traseras son una absoluta pasada. Pero vamos a ver ahora la tercera fila, o mejor dicho, la segunda fila trasera. Para acceder a ella, una persona de buen tamaño como yo tiene que hacer cierto contorsionismo. Y estas dos plazas, lo cierto es que son algo mejores de lo que me esperaba. Como podéis ver, una persona de 1,83 m como yo va tocando ligeramente con la cabeza en el techo, pero tampoco se siente tan agobiada como en otros vehículos del segmento. Eso sí, es absolutamente imprescindible desplazar ligeramente estos asientos hacia adelante, gracias a su sistema de carriles, para poder tener espacio para rodillas, porque en su posición más atrasada directamente no entro. No son plazas hechas para largos viajes, aunque niños en largos viajes sí que podrían viajar aquí cómodamente, pero para un adulto son plazas para un uso mucho más puntual. Veamos ahora el espacio de carga. Al maletero del Volvo X90 se accede mediante este portón de apertura eléctrica. Y como ahora estáis viendo, estamos en su configuración de 7 plazas y con las 7 plazas desplegadas tenemos un maletero de 324 litros de volumen. Es un maletero, como estáis viendo, muy grande y muy aprovechable para ser un coche ahora mismo con 7 plazas funcionales. Además, la boca de carga es muy ancha, es muy regular, está forrada en plástico y en metal, tiene un aspecto francamente bueno y aunque su altura pueda parecer ahora un poquito elevada, podemos mediante unos mandos situados aquí bajar su altura, bajar la altura de la suspensión neumática para que cargar y descargar objetos sea más sencillo. Fijaos, la boca de carga está engrasada con el plano de carga, pero aquí debajo tenemos un doble fondo absolutamente gigantesco. No cabe una maleta de cabina, pero casi. Cabe 1 o 2 bolsas de viaje, es impresionante. Pero para acceder al tamaño completo del maletero hay que abatir estos asientos y es muy sencillo. Tenemos 2 pulsadores situados aquí y de forma eléctrica estos asientos
tanto se pliegan como se despliegan. Ahora mismo el volumen de carga del maletero ha pasado de 324 a 669 litros. Es una absoluta caverna. Y además su superficie de carga es completamente plana. Y podemos aún abatir la segunda fila de asientos para tener todavía más volumen. En cuanto a espacio de carga, este coche es un sobresaliente. Pero es que además tenemos un segundo maletero en el Volvo X90. Como este es un vehículo eléctrico y aquí no tenemos un motor de combustión, tenemos espacio adicional. Tenemos un espacio que concretamente tiene 46 litros. De acuerdo, no tiene unas formas demasiado aprovechables y al final su capacidad de almacenamiento es bastante limitada. Pero almacena los triángulos, el kit antipinchazos y podríamos llevar algunos objetos en él, a salvo por supuesto de la intemperie. La gama del Volvo X90 se estructura en versiones de un solo motor y de doble motor. Las de un solo motor tienen 279 caballos y se asocian a la batería más pequeña entre comillas, de 101 kWh de capacidad útil. Homologa una autonomía combinada de 610 km en el ciclo WLTP y permite al coche hacer el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Si queremos un X90 con tracción total y doble motor, su batería pasa a tener 107 kWh de capacidad útil y podemos elegir entre potencias combinadas de 408 caballos en los X90 Twin Motor o 517 caballos en los Twin Motor Performance. Los X90 más rápidos bajan de 5 segundos en el 0 a 100 y tienen autonomías combinadas de 615 km. Para su nivel de potencia y peso son autonomías muy buenas. Los X90 son compatibles con protocolos de carga rápida de hasta 250 kW de potencia, permitiendo cargas del 0 al 80% en 30 minutos. Bueno, estamos ya al volante del Volvo EX90 y lo primero que os tengo que decir es que esta unidad no es la misma que habéis visto en el vídeo de ayer. Esta unidad es una unidad tope de gama, la Twin Motor Performance, Twin Engine Performance, con dos motores eléctricos que suman 517 caballos de potencia combinada. Aunque este es un coche que roza las 2,8 toneladas, se permite hacer el 0 a 100 en nada menos que 4,9 segundos. Y si ahora piso a fondo, el coche gana velocidad de una forma alarmante e incluso llegamos a perder un poco de tracción sobre el suelo mojado. Este es un coche muy prestacional, aunque tenga su velocidad punta limitada a 180 km/h, como hace Volvo con todos sus modelos actualmente. No obstante, aunque este sea un coche extremadamente rápido, es un coche también diseñado para ser lujoso y sobre todo muy refinado. Conducir este coche es estar en un remanso de tranquilidad. El silencio es lo que impera aquí. No tenemos sonido de la mecánica, lógicamente. Pero es que además tenemos un aislamiento sensacional gracias a que tenemos cristales laminados, gracias a que este coche tiene un aislamiento acústico espectacular y sobre todo gracias a que tenemos una suspensión neumática que filtra absolutamente todo lo que ocurre bajo las ruedas. Se me ocurren pocos coches mejores que este para hacer un viaje largo o para conducir por carreteras en mal estado. Este es un coche en el que un viaje de 500 kilómetros no nos pasará factura de ningún tipo. Algo que me gusta mucho de este Volvo X90 es que conducirlo es como conducir prácticamente cualquier otro coche de la marca o cualquier coche convencional, en verdad. Es un coche que no resulta extraño en ningún aspecto, se conduce como cualquier coche automático y al final tiene un tacto que es muy Volvo. De acuerdo, es un coche que es muy confortable, pero también es un coche con muchísimo aplomo, es un coche que se sujeta muy bien en las curvas y además, fijaos en el dato, es un coche con una potencia de frenado impresionante, también lógicamente debido a su peso, pero es que tenemos discos de freno de 400 milímetros en el eje delantero. Es una absoluta barbaridad, pero creo que en este caso es bastante necesario. Eso sí, como buen Volvo también tenemos una dirección que está muy filtrada y lógicamente no es un coche diseñado para que nos vayamos de curvas o para que nos vayamos a un tramo de rally a divertirnos. Para eso hay otras cosas. En cuanto a la personalización de la experiencia de conducción, esto es algo que es bastante habitual en los coches eléctricos. Podemos tener niveles de regeneración variable, tenemos los clásicos modos de conducción, por supuesto, pero en el caso de este EX90 tenemos tres opciones, por así decirlo. Por un lado, tenemos un modo de retención que vamos a vela prácticamente. El coche no retiene, simplemente tenemos que ir frenando para que el coche no se nos lance. Algo que puede pasar, por ejemplo, en autopista.
Después tenemos un modo de regeneración de energía automático, que es el que llevamos ahora. Por ejemplo, si nos acercamos a un cruce o nos acercamos a un coche que llevamos delante, el coche va automáticamente a incrementar el nivel de regeneración para que el coche frene por sí mismo, recuperando energía. Y después tenemos el modo de conducción de un solo pedal, algo que ya tenemos en más coches eléctricos y que al final lo que hace es que la regeneración sea muy intensa hasta el punto de llegar a parar el coche. Para la conducción urbana, personalmente, es algo que me gusta mucho en cuanto al coche eléctrico. Y como siempre, hablar de Volvo es hablar de seguridad, porque la marca afirma que este es el coche más seguro que han fabricado en su historia. Así que vamos a ver qué nos ofrece en este aspecto. El X90 es el buque insignia de Volvo y también es su punta de lanza en lo tocante a seguridad. El coche dispone de un LiDAR frontal que le permite ver a distancias de hasta 300 metros de día y de noche, y además tiene 5 radares, 8 cámaras y 16 sensores de ultrasonidos. El coche está preparado para la conducción autónoma de nivel 3 y es capaz de leer su entorno con precisión. Entre los asistentes a la conducción más avanzados tenemos sistemas que intervienen en la dirección para evitar accidentes en cruces o intersecciones, sistemas que vigilan nuestra mirada para detectar distracciones o un sistema que detecta si hemos olvidado un niño o mascota en el interior del coche, activando la climatización y enviando una alerta a nuestro teléfono móvil. A modo de conclusión, puedo deciros que el Volvo X90 es un excelente buque insignia para la Volvo del futuro. Es todo lo que debería ser un Volvo en un formato de coche eléctrico. Es muy tecnológico, es muy lujoso, es extremadamente seguro y además es muy refinado. Si estás buscando comprar un todo camino premium y quieres que sea eléctrico, tengo que deciros que esta me parece una mejor opción incluso que sus rivales alemanes. Y por cierto, si estás pensando que este es un coche muy caro, en parte tienes razón porque no es un coche barato, pero has de saber que arrancan 72.900 euros, es decir, solamente 4.000 euros más que el XC90 equivalente.